Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su canal Informar UPN 097. El día de hoy tenemos en su gustada sección, la primera por cierto, Desahogo de Maestro. Desahogo socioemocional entre maestros tiene que ver específicamente con compartir nuestras propias experiencias educativas y tener por consiguiente algunos invitados. El día de hoy tenemos a una persona muy especial y muy querida por nosotros, la maestra Alma Cecilia Martínez Álvarez, que es licenciada en Pedagogía, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Es también licenciada en Educación Preescolar por parte de Ceneval. Más o menos compartiéndoles un poco, trabajó en un kinder durante 10 años, en un kinder particular del 2003 al 2013. En el 2008 ingresó a la Secretaría de Educación Pública en Educación para Adultos, en el Centro de Educación Extraescolar, Tailandia, en donde continúa laborando y actualmente trabaja también en el Jardín de Niños Paulo Freire de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenida, maestra. Un placer que compartas el día de hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, profesor David. Hola, maestra Alison. Buenas noches. Un gusto y bueno, pues un placer estar aquí con ustedes en esta nueva experiencia. Excelente. Pues el día de hoy en esta sección Desahogo de Maestro tenemos un tema especial para usted, maestra. El tema es cuando atiendes más a tus alumnos que a tus hijos. ¿Qué podemos decir al respecto? Maestra, ¿hijos perfectos? Pues es lo que todo mundo piensa, ¿no? que nuestros hijos son perfectos porque pues nosotros sabemos la enseñanza y ellos son los que deben de aplicarla mejor que ningún otro de los niños, ¿no? Sin embargo, pues la realidad dista mucho de la ficción y pues la realidad es que la mayoría, y bueno, yo en lo particular, dedico, sí, en ocasiones mucho más tiempo a hacer mis planeaciones y a estar investigando la mejor pedagogía para mis alumnos que el tiempo en el que puedo estar en ocasiones con mis propias hijas, ¿no? Y con lo que respecta un poco al proceso de enseñanza, pues sí, tenemos a lo mejor un poco más de herramientas pedagógicas para enseñarles y a lo mejor técnicas adecuadas, pero no tenemos a veces el tiempo para enseñárselas de manera constante y para hacerlos también que ellos vayan, ¿no?, de la mano con el sistema. Tenemos un punto importantísimo aquí. Sí. Perdóname, quiero presentar también el día de hoy a nuestra compañera. Por supuesto, tenemos el placer de compartir este foro de Informar con la licenciada Alison Grimaldi Celis, egresada también de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente directora de un jardín de niños, pero ¿quién mejor que presentarse? Ojo, quiero dejar claro solamente un par de elementos acá. Ambas maestras son mamás y maestras. Bienvenida, maestra Alison. Muchas gracias, profe David. Sí, como ya se mencionó, soy licenciada en Educación Preescolar, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 097 Sur, y bueno, actualmente pues nos encontramos estudiando la maestría en Educación Básica, ¿no? Y para mí es un gusto este espacio que se abre porque tenemos la oportunidad de desahogarnos, ¿no? Y pues dijiste algo súper importante, Ceci, que me brincó mucho. Como bien David decía, ¿no? Aparte de ser maestras, somos mamás, ¿no? Y tú dijiste, tenemos las herramientas adecuadas pedagógicamente, pero en realidad, pues a mí me gustaría rescatar como el de cuáles serían las adecuadas para Ceci, ¿no? Ceci, ¿cuáles considera que son las herramientas adecuadas que ella tiene para implementar con sus pequeñas, ¿no? Porque algo que también comparto es el hecho de que cuando eres mamá y maestra, pues sí, muchas de las veces
tu tiempo es dedicado a tus planeaciones, a tu diario, a todas las cuestiones administrativas que se solicitan en una escuela, tanto particular como pública. Digo, las exigencias son las mismas, pero pues ¿cuándo? ¿Cuándo es que dejamos de ser maestras para convertirnos en mamá? ¿Cuáles son estas herramientas que tú podrías compartirnos? Pues creo que nunca dejamos de ser maestras ni mamás. Si es como de compartir experiencias, mi hija dice, eres la mamá más mala del mundo, ¿no? Pero me ve con mis alumnos y me dice, eres la maestra más buena que veo, ¿no? Entonces sí hay un choque porque, pues por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues prácticamente mi esposo y yo compartimos esa labor de ser sus maestros. Y yo intento darle en lo que comentaba de las herramientas adecuadas, es un poco en darle el proceso de desarrollo y cómo aprenden los niños, por ejemplo, en lo particular, en mi hija de 6 años, ¿no? De qué manera están aprendiendo ellos. Yo reviso con anterioridad la planeación que va a haber en el programa para más o menos darle un enfoque a mi esposo y decirle, déjala aquí, ¿no? Le hago hasta su plan para que haga su tarea, ¿no? Eso me refiero a que tengo las herramientas, ¿no? Para hacerle la clase un poco más dinámica, más como que ya enfocada a lo que va a estar bien. O simplemente para entender, ¿no? Para que se le haga. Creo que nos hemos encontrado en el tema de que muchas mamás dicen es que no le entiendo, ¿no? Al programa, no sé hacia dónde va, porque pues si recordamos Aprende en Casa 1, nos mandaban hasta los aprendizajes esperados en la pantalla, ¿no? Y muchos papás pues no tenían como claridad de a dónde iba. Y tú al ser maestra pues consideras que ya tienes ese puntito extra, ¿no? A favor. A favor, pero ¿cuánta es la exigencia, ¿no? Que también nosotros pues recargamos en nuestros hijos, ¿no? Ahí qué tal. Podría ser enunciado esto que acaba de decir maestra con ¿cuándo deja de ser maestra para ser mamá? Acaba de decir evidentemente que nunca se deja de ser mamá, nunca se deja de ser maestra, porque si bien es cierto que la maestra Alma Cecilia tiene 2 hijas y la maestra Alison tiene una hija, que bueno, ya estamos ventilando aquí, ¿verdad? Pero estamos en confianza, porque es desahogo socioemocional para maestros el día de hoy. ¿Cuándo dejas de ser maestra para ser mamá? ¿Cuál momento es el adecuado? ¿Estamos preparados para ello? ¿Están ustedes, maestras? ¿Están los maestros que también son padres, preparados para dejar de ser maestros, para convertirse en padres de sus hijos? No, bueno, yo en lo particular creo que jamás, porque lo dejas de ser, porque es algo que te permea, ¿no? Que forma parte de ti, es algo inherente, ¿no? A tu ser. Entonces, desde el momento en el que a lo mejor hasta le muestras, digo, a lo mejor es un ejemplo vago, andar en bicicleta, ¿no? Empiezas a enseñarle como tú aprendiste, pero al final ya traes tú mentalizado que debe de seguir ciertos pasos. Ya tú mismo le diste como el enfoque, ¿no? Que debes de seguir. Y es profesión, ¿no? Bueno, en lo particular es lo que amas, lo que forma parte de mí. Entonces yo creo que jamás, no puedo separar ser maestra y ser mamá. Lo he intentado, sí, en ocasiones, por ejemplo, ahora cuando le enseño, ¿no? O le doy la clase a mi hija, intento ser más emocional para ella como mamá, ¿no? Como que el cariño, pero al final le digo, no, es que hazme bien esto, ¿no? Es que si fueras mi alumna, yo te diría, ¿no? Entonces, y lo intento, pero creo que, bueno, en lo particular no me es fácil. Que justo aquí pues viene como una interrogante, ¿no? ¿Qué pasa con las tareas de los hijos de las maestras, ¿no? Si bien mucha gente sabe, pues los maestros ahorita en tiempos de pandemia, pues es conéctate a la clase y luego
desconéctate y planea, organiza tus tiempos, organiza las actividades en Classroom, si es que se utiliza, porque fue una estrategia a nivel nacional, haz las carpetas de evidencias y todo lo que conlleva ser maestro, ¿no? Nosotros en el aula presencial, pues también lo hacíamos, pero el tiempo dedicado a la clase era totalmente el tiempo presencial y pues sí te llegabas a llevar a casa la planeación, ¿no? Pero pues ya te ibas organizando. Ahorita que vives y trabajas en el mismo espacio, ¿no? ¿Qué pasa con las tareas de tus hijas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu organización en ese sentido? Bueno, tengo un gran apoyo, que es mi esposo, la verdad. Cuando yo estoy por las mañanas dando sesión de Zoom, él se encarga. Afortunadamente también, solo una de mis pequeñas ahorita está en la escuela, que es Valentina. La otra está más chiquita y no la había todavía metido ni a la guardería, ¿no? Entonces, pues ella trae como todavía la formación de casa, ¿no? Anda como todavía un poco más libre y pues nos centramos prácticamente en Valentina. Mi esposo trata por lo regular de iniciar viendo el programa Aprende en Casa con las actividades que se empiezan a organizar y bueno, ya después, una vez cuando yo concluyo, pues es desayunar, no es desayunar, es almorzar, comer, porque sigue siendo como 12:30 más o menos, la 1. Y pues ya empezarme a dedicar un poco más a ella en las actividades que manda en particular con la maestra, así como conectarlas en sus sesiones de Zoom, porque ella después, una vez que yo termino, entra también a sesiones con su maestra. Y de igual manera, pues mi esposo también trabaja. Entonces, si no puede en esos momentos atender a mi hija, pues la tarea se queda en espera, ¿no? En espera de, en el transcurso del día, irla realizando. En ocasiones sí no la terminamos, nos damos hasta el siguiente día para concluirla y pues vamos como teniendo, bueno, en esta ocasión la maestra nos da un día para entregar, por ejemplo, es hoy la tarea y la entregamos el día de mañana, ¿no? Pero aún en ocasiones, siendo el día de mañana, se quedan algunos pendientes y pues sí, en ocasiones nos hemos retrasado, ¿no? Que como maestra también sí es como que muy constante el, no, ¿cómo nos vamos a retrasar, no? Sí, ahí dice que hay que entregarla a las 11, apúrate, edita, porque pues aparte exactamente, no hay que darle un formato, bueno, yo sí le doy un formato para entregar las tareas, ponle el título, al nombre, a la fecha, la evidencia, por eso te decía, jamás dejas de ser maestra, ¿no? Porque al final es una evidencia, entonces ponle el título, lo que está realizando y entonces, bueno, la realidad es que no lo hago sola, lo hacemos en conjunto mi esposo y yo, bueno, con mi hija, ¿no? Qué importante, qué bonito, que estos procesos educativos tendrían que llevarse en familia, por supuesto. Ahí tenemos por ahí a un autor que ahorita que la estaba escuchando, se llama Augusto Puri. Tiene un libro fabuloso que se llama Padres Brillantes, Maestros Fascinantes. Hace un análisis muy puntual de lo que significa ser docente en esta modalidad también y de lo que significa ser padre en este mismo tenor de estar vigilante de los procesos educativos de sus alumnos y vigilante también de los procesos educativos de sus hijos. Menciona, y tiene una frase que se las quiero compartir a todo nuestro público, por supuesto, a ustedes, maestras, que dice, los buenos padres dan regalos, mientras que los padres brillantes dan todo su ser. Es decir, Augusto Curi habla de una característica fundamental que tienen los docentes padres. Es decir, los docentes, háblese de maestras y maestros, padres y madres, dice que se preocupan más por la felicidad de sus hijos que por la educación de sus hijos. Es decir, ahorita que maestra Alison, la maestra Cecilia compartía este apartado de que se pueden quedar con algunas tareas para el otro día y que gozan, por supuesto, de la benevolencia, no sé si empatía, displicencia, ustedes tendrán, digamos, la mejor concepción de esto.
para entregar actividades posteriores en esta modalidad. Pero, ¿qué tan cierto viven ustedes las palabras de Augusto Curí? Es decir, ¿es real que los padres docentes con sus hijos prefieren a los hijos felices más que doctos, más que habilidosos en los temas educativos? Pues mira, ¿no? Yo sí quiero compartir esto porque pues es parte de, ¿no? Yo concuerdo mucho con esta frase porque basado en mi experiencia, ¿no? Le mando un saludo a la maestra Rocío González, maestra de mi hija, por cierto, la cual tiene toda la empatía del mundo hacia mi persona, debo de decirlo, ¿no? Porque sinceramente, como dice la maestra Ceci, ¿no? Te esfuerzas porque sabes que es la evidencia del trabajo de tu hijo, ¿no? De tu hija. Entonces, el título, la fecha y casi ya le pones la descripción a la maestra porque sabes que es algo que ella requiere, que no te está solicitando porque ya hay muchos comentarios de parte de los padres de familia hacia nosotros diciendo, es que yo les hago el trabajo, ¿no? Y en realidad, pues el trabajo, mandarnos una foto no está hecho. ¿Por qué? Porque hay que describir el proceso en el cual se encuentra el pequeño, proceso que no miras en una foto, que no miras en un dibujo, ¿no? Tienes que estar ahora sí que face to face para poder decir, este es el proceso en el cual se encuentra mi alumno tal, ¿no? Entonces, eh, pues tú al ser mamá docente dices, bueno, le voy a echar la mano a la maestra y pues realiza el conteo uno a uno de manera ascendente y descendente, utiliza cierta estrategia, se encuentra en tal principio, ¿no? Y entonces, porque tú lo sabes, porque son tus conocimientos, ¿no? Y le tratas de hacer más amena la evidencia, ¿no? Pero también tus ocupaciones pues te van quitando mucho tiempo, ¿no? Y entonces cuando eran tus evidencias perfectas, o por lo menos a mí me pasó, ¿no? Yo inicié esta pandemia, evidencias perfectas, descripción tal, ¿no? Muy puntual, ¿por qué? Pues porque tenía que dar cuenta de, ¿no? Lo que hacemos en el aula. Una evidencia no vale sin la explicación de la docente, ¿no? Entonces, sinceramente hoy en día, lamento decir que yo soy una mamá que le cuesta mucho trabajo entregar las evidencias porque sí me he percatado que mi hija ya después de un año se encuentra en el punto donde ya no puede más con las clases en línea, nosotros pues estamos en una escuela particular, ¿no? Que también hay que remarcar las exigencias de, además de las que ya se tienen de aprender en casa, actividades del classroom y demás, ¿no? Al ser una escuela particular se llevan una serie de libros que en ocasiones suelen ser innecesarios para los procesos de enseñanza de los pequeños, más porque mi pequeña está en segundo preescolar, ¿vale? Entonces, al tener ya una carga extra en libros, llega un punto donde dice, mamá, ya no puedo. Y si yo veo, yo soy una fiel creyente de que desde pequeños tienes que enfrentarte a la frustración positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a dar elementos para seguir creciendo como persona y desarrollarte autónomamente, ¿no? Pero al verla frustrada de una manera que sobrepasa inclusive mis propios límites, ¿no? O sea, de hasta dónde voy a permitir que se frustre, hasta dónde voy a exigirle que me complete un libro que, pues, estamos en tiempos donde las vocales y consonantes no le servirían de nada, ¿no? Yo sinceramente considero que ella tendría que tener otro tipo de habilidades, tanto sociales, emocionales, artísticas, por ejemplo. Tengo una hija totalmente artística, ¿no? Esto del aprendizaje se le da a través del arte. Y el verla frustrada es como de, no,
mejor evitemos un berrinche y continuemos con otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí prefiero una hija feliz que una hija dotada de conocimientos. Pero creo que la maestra Ceci tiene otra percepción. No, yo coincido con eso, que sí, la felicidad es importante y digo, su estado emocional pues es básico, pero bueno, con la pandemia, pues como dices, ¿no? Nos enfrentamos a diversas situaciones y yo siempre le digo a mi esposo, al final de cuentas, en la escuela, con la interacción de los alumnos, la mejor manera de aprender para un niño es en la interacción con sus pares. Nosotros podemos mostrarle, enseñarle y darle la mejor herramienta pedagógica, pero su mejor aprendizaje, y lo veo a veces, como dices en Zoom, es con sus compañeros, porque son sus iguales, ¿no? Es cuando también la veo desenvolverse un poco más como ella, ¿no? Pero sí, al final, la verdad, a mí en lo particular sí me salta el de, pero pon atención, pero haz esto, ¿no? Pero escucha porque si no, la maestra no te va a estar repitiendo, ¿no? A mí en lo particular sí me salta eso. Y esa es parte de la que yo en ocasiones digo, cuando te dicen, es que es hija de maestra, ¿no? Entonces ya sabe hacer las cosas, ya sabe leer, ya sabe, ya se ubica, con razón se ubica muy bien en el cuadro, ¿no? Tienen también ellos cierta carga, ¿no? De ser perfectos, ¿no? De aprender todo, porque tienen una mamá que es maestra y que debe de enseñárselo, ¿no? Y bueno, yo les comparto una experiencia así rápida. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una compañera, recién yo entré al preescolar en la SEP. Ella es hija de maestra, ¿no? Y decía, ¿te acuerdas de Aide? Ella no sabía nada y era hija de la maestra, ¿no? O sea, sí tiene carga, al final de cuentas tiene una carga el que seas hija de una maestra y a lo mejor en el lenguaje, los niños, yo lo veo a veces con mi hija, te maneja muchos términos, ¿no? Todos son sociales, ¿verdad, mamá? O maneja, ¿no? Actitudes que tú manejas como maestra, pero yo sí veo que tienen en lo particular una carga pesada también nuestros hijos, ¿no? Claro, incluso tienen, por supuesto, y se desarrollan dentro de la escuela. Máxime, si están dentro de la escuela donde se desempeña su mamá maestra, tienen la etiqueta de la hija de la maestra o la hija del maestro, los hijos de los maestros. Aquí cabe la posibilidad de plantear la siguiente pregunta, que por cierto, aquí en Desahogo de Maestros, aquí en su canal de información, ya está sin comercial, pero tenemos también esta inquietud, preguntarte a ti, maestra Cecilia, perdóname que te hable de tú, ya estaba hablando yo de usted, pero eres muy joven, entonces, ¿has tenido como alumnos hijos de compañeros maestros? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? Indaguemos por ahí Pues y he veamos. tenido pocas experiencias. Ajá, pero la dinámica quizás sea como sumamente interesante en función de que nuestros hijos también van a estar de ese lado conforme los hijos de nuestros compañeros han estado, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿tienes algunas experiencias? Ahí creo que la maestra Alison ya tiene al menos una experiencia, por supuesto, ¿no? Yo también tengo varias experiencias alrededor de eso, pero me interesa sobremanera saber qué opina la maestra Alma Cecilia Martínez Álvarez y cómo lo ha vivido, por supuesto. Bueno, ya no escuché lo demás, se silenció tu micrófono. Creo que tengo dos perspectivas. Una, recién egresada yo, y creo que es la perspectiva de la parte de sin ser mamá, ¿no? Sin saber todo lo que involucra una casa, ¿no? El quehacer, la comida, los hijos, el esposo, ¿no? Todo lo que lleva. Y esa experiencia, la verdad es que fue buena. Sí tenía a mi cargo un alumno de una compañera, pero en el momento en que sí le tuve que hacer
pregunta de ¿por qué no está haciendo tarea? Sí fue así como incómodo, ¿no? Porque pues ya era como muy constante. Digo, la verdad es que también él era un niño de 10, ¿no? Debo decir que la maestra se esmeraba, ¿no? En que siempre estuviera puntual, trajera sus actividades y y pues sí te salta cuando ya no lo hace, ¿no? Entonces, el, el, el enfrentarme y decirle, oye, he visto que pues tu pequeño ya no trae las tareas, quería ver si tienen alguna dificultad o en qué puedo apoyarlos, pues ahí fue también donde dije, ouch, porque me dice, ¿cómo? Si se supone que me dijo que no tiene tareas, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí fue como blandito, ¿no? La maestra aceptó que seguía un poquito ya más porque él ya estaba pronto de egresar el preescolar y pues ya lo hacía exactamente, un niño responsable de sus actividades y pues le había dicho que no tenía tarea y confiaba en él, ¿no? Y pues la otra en donde sí ya siendo mamá, la hija de mi compañera pues es mi alumna y sí le tenía que decir, ay, qué pena me da, pero sí me la inquietas mucho cuando vienes a verme, ¿no? Híjole, y éramos muy amigas, ¿no? O sea, sí llegaba momentos en que yo me decía, vamos a salir al recreo, no, hoy no salgo, no, hoy no voy a salir, y no es que no fuera a salir, salía en otro momento porque el contacto con ella increpaba a la niña, ¿no? La hacía más, pues era hija de la maestra al final de cuentas, y ya ahí ya no importaba que estuviera yo, ¿no? Ahí estaba su mamá para defenderla. Entonces sí era como contraponerlos, pues hasta el poder, ¿no? Que tenía ante ella. Entonces mejor intentaba evitar situaciones así para evitar conflictos personales. Y entendía la parte ya de ser mamá, ¿no? Decía, pues sí, o sea, como mamá quieres ver que tu hija esté pues lo mejor posible y que se divierta y que tenga privilegios. Bueno, ese era su punto de vista de mi compañera, ¿no? De mi amiga, tener un privilegio más que era ser hija de la maestra. No, pues súper Entonces, interesante eso, la verdad. Fíjense que yo les voy a pero compartir. no sé si Alison, creo que Alison tenía un poquito más. Sí, No, pues la verdad es súper interesante, te decía, porque también, ¿no? Se espera que este privilegio, ¿no? Que dices, yo por mi parte, ¿no? Aquí retomando lo que el profe David decía, cuando trabaja en la misma escuela donde se desarrolla tu hijo, ¿no? O más bien al revés, él lo mencionaba, donde tu hijo está en la escuela de mamá maestra, ¿no? Como viene en mi presentación con el profe David dijo, actualmente soy directora técnica de un jardín de niños particular, mismo donde tengo a mi hija, ¿no? Y es bien chistoso cómo los niños se van empoderando, ¿no? Porque también es la otra parte. Tú como mamá, ¿qué esperas de que tu compañera pues tenga este privilegio, ¿no? Tenga una comunicación más cercana contigo, pues sí hayan ciertas como cuestiones que pues inclusive te podías brincar, ¿no? Pero los niños también se van empoderando de, mi mamá es tu jefa, ¿no? ¿Cómo te explico? Y entonces empieza un conflicto bien difícil, ¿no? Porque yo les voy a compartir, mi hija entró a la escuela, bueno, entramos juntas a trabajar en el 2018 a esta escuela y ella tenía 1 añito y medio, ¿no? En la escuela donde estoy recibimos desde maternales, ¿no? Entonces, este desprendimiento pues fue bien difícil porque no te desprendes al 100%, porque trabajas donde está tu hija y te escucha y tienes que ir a su salón y cosas demás. Entonces, esto de alteras al niño es real, alteras al niño, pero no lo ves e inclusive ni te importa, ¿no? Porque llega a suceder, es como de,
Bueno, sí, yo sé que lo altero, pero perdón, ¿no? Casualidad, pasé por Es mi aquí. hijo y tengo más autoridad. Exactamente, ¿no? Y entonces fue bien difícil. Yo, por ejemplo, ahí en la escuela, mi hija entró a este grupo de maternal con su actual maestra, ¿no? Porque ella antes era titular de maternales y pues fue una transición bien difícil que gracias también a ellas pues se pudo hacer, ¿no? Porque si era muy lineal conmigo de, a ver, maestra, usted pasó oficina y a mí me deja con su chamaca, ¿no? Y de esa manera se agradece. Pero también llega un punto donde dices, híjole, no, o sea, no quiero, ¿no? Y entonces, pues empiezas como a mezclar cosas, ¿no? Ahora, su maestra de preescolar 1, mi amiga, ¿no? Porque ella, pues era parte amiga mía, a quien también le mando un súper beso, Zaira Chimeli, que ahorita también es estudiante de la maestría con nosotros en otro grupo, pero ella era bien permisiva conmigo, ¿no? Porque pues soy su amiga, era su directora y pues mi pequeña sí era la berrinchuda del grupo, la que se empoderaba, la que se salía del salón de Miss, voy al baño y cuando ya estaba en la oficina de su mamá, ¿no? Y entonces hasta dónde ponemos como esos límites, porque yo también he estado del otro lado, ¿no? Tengo una experiencia súper vergonzosa con un hijo de una compañera que era mi directora, ¿no? Donde descubrí por primera vez estos accidentes que no debemos de tener, ¿no? Que tendríamos que estar evitando. El hijo de mi directora en ese entonces, yo iba daba tercero de preescolar, tiene un accidente, se cae, se corta la oreja con una mesa, la mesa en malas condiciones, se corta una oreja y bueno, todo lo que se viene después del accidente es, pues, vete al hospital, como le dices a su mamá, tu jefa, ¿no? Que ya en el hospital lo vimos como una fortuna, porque pues hasta MP hubo, ¿no? Y pues muchas mamás sí es como de que la entamben, ¿no? Porque es un accidente, ¿no? Donde ya había implicado pues una lesión mayor al niño, pero ya ahí en el momento dijimos, bueno, qué bueno que fue a tu hijo, ¿no? O no al de alguien más. Y pasa de verdad y es bien feo porque dices, ay, qué bueno que se me cayó el de mi amiga, ¿no? Oigan, ¿qué hubiera pasado si en el caso de estos alumnos no hubieran sido amigas, sino igual compañeras, pero no se hubieran llevado bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la maestra Cecilia, de repente que le dice con mucho tacto a su compañera, oye, es que fíjate, y así con mucho tacto. Claro, en lugar de que hubieran tenido un profesor como yo, que hubiera dicho que se entere por su cuenta, ¿no? Y le pongo ahí la nota que le corresponde al alumno, ¿no? Quizás, ¿no? En lugar de avisarle, pues, ¿no? A la mamá, pues teóricamente pues, se tienen que enterar o tienen que hacer la revisión. Y es entendido que tenemos con relación a los padres. Curiosamente, y perdónenme ustedes, ¿no? Hay una autora también que tiene un libro que se llama Disciplina con Amor. Rosa Barocio hace una postura, una exposición de la prisa, la tecnología, de la información en torno a la educación y cómo ha afectado la confianza de todo padre para educar al hijo, ¿no? Que es muy interesante. Y ante el miedo a lastimar o parecer autoritario, se han tornado inseguros o consentidores y el hijo, aún inmaduro, aprovecha y toma la delantera, toma una postura muy a propósito de estas condiciones que en lugar de tomar esta dinámica del docente en cuanto a la equidad con sus alumnos, puede suceder que tengamos como ciertas consideraciones diferentes cuando sus padres son nuestros amigos. Sí, la verdad es que yo ahí agradezco que en ese momento
porque aparte eres novato, ¿no? Eres recién egresado, un accidente pasa y no es por negligencia tuya, o sea, en realidad los accidentes pasan en un patio, en el aula, en la calle, en la casa, en todos lados, ¿no? Entonces, ninguno estamos exentos de ellos, ¿no? Y ese día fue mi caso, ¿no? Y puedo decir que es el único accidente que ha implicado sangre, ¿no? O sea, la verdad. Y entonces, en esos momentos, yo decía, ¿cómo voy a dirección y le digo a su mamá, ¿no? Pero ya después, cuando ves que todo tiene una consecuencia al ser, pues, pequeñitos, ¿no? O sea, en el aula, bueno, en una cuestión educativa, un accidente tiene una consecuencia muy grande, ¿no? Que implica inclusive un ministerio público. ¿Por qué? Porque al niño se le enfrenta a un proceso también de careo, de qué es lo que en realidad te pasó, ¿no? Porque no todo el mundo se compra el de fue un accidente, porque en realidad también hay cosas que se provocan, ¿no? En este caso, afortunadamente sí había sido eso, y el niño sin problema expresa y comparte lo sucedido, ¿no? Y en ese momento yo digo, ¡fiu! ¿No? Porque, pues si hubiese sido una mamá normal, ¿no? Como las que nos están escuchando ahorita, como nosotras, porque también me he puesto en ese lado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido a mi hija? ¿No? O sea, porque aquí se empieza a desencadenar, pues como otra de las preguntas que tenemos hacia la maestra Ceci, ¿no? ¿Influye el sentido materno en el cuidado de tus alumnos? Sí, ¿no? Bueno, en lo particular sí, yo creo que igual sí depende pues también de la personalidad de cada quien, pero en lo particular sí, ¿no? Sí educas también como si fueran tus hijos, ¿no? Y digo, más en un nivel preescolar, en donde todavía son pequeños y los estás formando en muchos hábitos, ¿no? Hábitos de higiene, hábitos de conducta, hábitos. Entonces, yo de manera particular me centro mucho como en el aspecto emocional y creo que es fundamental. Sí, también en parte ellos buscan a su mamá, ¿no? Ese desprendimiento que tienen por ser el primer contacto educativo en la mayoría de las ocasiones en las escuelas de gobierno, pues buscan a su mamá, ¿no? Entonces, desde el momento en el que sienten un cariño o algo que les hace sentir que eres su mamá, que los protege, hay mucho, creo que el aprendizaje se da con mayor facilidad, más allá de solo creer que son los niños que todo van a absorber, ¿no? Sino al contrario, compartir la experiencia. Y en ocasiones eso sirve mucho, bueno, con ellos a mí me ha pasado, platicarles de mis hijas, ¿no? Entonces ya dicen, es que sí es mamá como la mía. Y entonces ya te ven como más mamá, ¿no? O, o antes, por ejemplo, de que no fuera mamá, muchas mamás me llegaron a decir, ¿no? Maestro, es que ella dice que mejor quiere que usted sea su mamá porque yo no, más no. Yo creo que eso sí es de manera personal, qué tanto pueda ser maternal o no, ¿no? Ya es como parte de tu personalidad. Y acúsame que sí soy muy, a veces hasta así, y entra un poco hasta eso lo que decía el maestro David, de cuando no son tus amigas, los hijos, ¿no? Cuando son tus compañeras, pero hay cierto límite. También entra el de son mis niños, no los regañes, ¿no? O sea, hasta ahí, ¿no? Así de, ¿cómo? Yo le llamo la atención, maestra, muchas gracias, ¿no? Digo, no, yo no lo hago así como de manera personal, porque yo les digo, ¿escuchaste a la maestra? Bueno, ¿no? Y ya después hablo con ellos y digo, no me gusta que los esté regañando otra maestra, ¿no? No, o sea, y es así como con mi hija, ¿no? No me gusta que te esté regañando tu tía, por favor, hazle caso. Es como ese sentido, no sé si estoy adecuada o no. Pues es que, por ejemplo, eso que dices, ¿no? De las maestras que somos celosas de nuestros niños.
¿no? Yo cuando era titular, sí era así como de, híjole, no me toques a mis criaturas, ¿no? Porque era algo que, pues, que te incomoda, ¿no? Porque empiezas a tener como un cierto celo, porque también es el reflejo de tu trabajo, ¿no? Entonces dices, no. Pero antes de que fueras mamá, ¿ya eras maestra? Sí. Y ahí, ¿has notado algún cambio de Ceci sin hijos a Ceci con hijos? Sí, creo que sí la Ceci bastante. Creo que la Ceci sin hijos era más condescendiente. Hasta en ocasiones sí, un poco hasta más amorosa, ¿no? En el plano de, ay, no sé, sí educarlos, pero que sí aprendieran, ¿no? Como decías, sí me preocupaba de los accidentes, pero sí en ocasiones era, pero le tiene que pasar esto, mamá, ¿no? Despréndase. Y me basaba mucho en la teoría y recuerde que debe de darle seguridad y, ¿no? Y ahora que soy mamá, pues lo entiendo y soy empática, pero también le digo, me pongo a veces ya más en el lugar de la mamá en ocasiones, ¿no? Cuando voy a tener una plática entre mamá y maestra, sí en ocasiones intento basarme un poquito más en la empatía como mamá, porque ellas también necesitan, bueno, al menos en los de gobierno, porque digo, en las de paga, con el tiempo que trabajé, difícilmente, ¿no? Sufren de esas, bueno, no es que sea que difícilmente sufran, pero las circunstancias de vida son sí distintas de necesidades, ¿no? Sobre todo económicas. Y en ocasiones sí hasta de olvido de los niños, ¿no? Entonces sí el decirles que no están solas, hacerles ver que no es que sean una carga, pero sí en ocasiones no podemos atenderlos y que es normal, a ellas también las hace sentir que son buenas mamás, ¿no? Que no los olvidan del todo. Y entonces es donde siento que me he puesto un poquito más de, no es que sea del lado de las mamás, pero he intentado entender más el aspecto de madres y ya en el aula, pues ya con el niño, pues sí, también he modificado algunas actitudes porque pues entiendo que también debemos de darles más, más seguridad con amor. Lo que anteriormente era como seguridad nada más, ahora es como más sí seguridad con amor. Y y bueno, yo creo que por eso te decía, sí creo que ya cuando vas siendo mamá vas cambiando algunas cosas, pero ya sí soy como más dedicada a la cultura de es por tu bien, ¿no? Esa expresión es muy de el nombre de la escuela de la maestra Ceci, Paulo Freire, ¿no? Educar con amor, ¿no? Sí, Enseñar con amor, disciplina con amor, que dice Rocío disciplina con Arauz. amor. Sí, y es que las limitaciones que muchas veces podemos encontrar y que son debidas a factores relacionales, me parece, ¿no? Económicos, políticos, que constituyen obstáculos para mantener compromisos, para establecer como motivación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, no podemos olvidar de la responsabilidad de nuestro quehacer profesional. Es decir, el papel del profesor influye en la forma de pensar, sentir, comportarse de los alumnos. No obstante, para ocuparse de alguien, los docentes tienen que saber quiénes son, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus limitaciones, su ser reflexivo de forma deliberada, relacional, crítica, y particularmente recuerdo una frase de Christopher Day. No sé si hayan escuchado a este gran, bueno, es un sociólogo, pues, pero dice, la enseñanza, y aquí la tengo anotada porque quería compartírselas, por supuesto, ¿no? La enseñanza constituye un trabajo emocional y no solo intelectual. Es decir, es cierto que tenemos la presencia de factores que a veces van determinando la respuesta entre diferentes sucesos. Ahorita tú, maestra, lo acabas de comentar, ¿no? Hay factores económicos, hay factores que pueden presentar incluso, no quiero decir procedimientos, pues, pero una postura distinta entre una educación privada, no sé, una escuela privada, no sé si llamarle educación privada, ¿no?
y una escuela pública. Las características de nuestros alumnos en una escuela pública y las características de nuestros alumnos en una escuela particular, vamos a llamarle, no privada, ¿no? Entonces, ciertamente existen limitaciones, ciertamente existe una responsabilidad docente y ciertamente existe un sentido materno por parte de los docentes para la atención de sus alumnos. Entonces, aquí viene la pregunta de los 10,000 y perdón, tengo que hacerla. ¿Una nalgada a tiempo? ¿Sí o no? Yo sí. Yo sí. Me duele, pero en total acuerdo. Los límites tienen que ser claros y en el momento. Ok, recuerden que nos están viendo papás, mamás, recuerden que nos están viendo maestros, maestras, maestras con hijos. Evidentemente, el día de hoy es cuando atiendes más a tus alumnos que a tus hijos, ¿no? ¿Una nalgada a tiempo? Sí, no. Ok, ya escuchamos la respuesta. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo de manera personal como mamá, sí, ¿no? O sea, como mamá sí, porque como decía la maestra Alison, más vale una nalgada a tiempo que toda una vida caótica, ¿no? Como maestra, no la recomiendo, no, es ahí donde no concuerda en ocasiones, pero digo, no la recomiendo, pero cuando me han dicho, maestra, por eso decía, todo depende de un contexto, ¿no? O sea, no podemos dejar afuera la nalgada sin la contextualización, porque tampoco, pues vas a decirle hasta que entienda, ¿no? O como antes, a mí me llegó a pasar que un papá en mis inicios me dijo, ¿no? Pégale maestra. Y digo, ya estábamos hablando del 2003, ¿no? Y aún me dijo, o sea, aún así, en esos tiempos me dijo, pégale. Dije, no, usted lo educa, yo le enseño, ¿no? Entonces, yo no la recomiendo, o sea, no soy con la maestra que le diga, pues si no le hace caso, pues ya de últimas pégale. No, jamás, ¿no? Nunca la he recomendado. Como mamá la he aplicado, sí, intento ver cuando platico con los papás o cuando se hace de manera ya muy personal, ¿no? Las dificultades con los niños que tienen algún problema, alguna conducta no apropiada o diferente o como lo podamos nombrar. Intento reflexionar con ellos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los medios y cuáles pueden ser las estrategias que podemos ir implementando para comenzar a dar una disciplina sin necesidad de un golpe? Pero ya cuando me dicen, maestra, pero es que ya no aguanté, yo no lo juzgo, mamita, ¿no? Porque lo he hecho, no lo juzgo, usted está en su derecho, pero puede implementar también estas estrategias para también tranquilizarse usted y no salirse de su paz para brindarle lo mejor a ellos, ¿no? Y ese es el aspecto que yo decía, a lo mejor en eso sí he cambiado. Anteriormente, pues, sin ser mamá, les decía, no, mamita, ¿cómo le va a pegar? No, hable con él. Yo sé que va a reflexionar y que yo le hablo aquí y aquí me hace caso, ¿no? Esa es la parte que sí cambia, como cuando eres mamá, que te das cuenta que no es Hay que cierto. dar las recomendaciones de que le pongan 5, funcionan mucho. No, ¿Sí? no es cierto. No, bueno, en preescolar la carita triste. Y es que es bien difícil porque ahí vamos luchando contra tu pedagogía, ¿no? Ajá, sí. Tu psicología, tus valores, tu ser individual y todo lo que engloba, pues tú, ¿no? Como persona, como mamá, como maestra, ¿no? Yo compartía, pues es que yo comparto que sí como mamá, ¿no? Como maestra totalmente no, porque algo que nosotros como docentes nos hemos caracterizado o es parte de nuestras funciones y obligaciones es velar por la integridad de los niños, ¿no? Y entonces aquí viene como esta contradicción, ¿no? El de hasta dónde como mamá también me permito. ¿Por qué? Porque sabes que le haces daño
al llamarle la atención, ¿no? O sea, a mí hay veces que de verdad me parte el alma porque tengo una hija que me puede decir todo con todo, ¿no? Y entonces es bien interesante también escuchar su contraparte. Cuando yo le llego a llamar la atención y el que me discuta, y voy a utilizar la palabra discutir por el hecho, ¿no? No porque peleemos, ¿no? O sea, sino por el hecho de una discusión. Entonces, que ella me discuta con su argumento, el de, no mamá, no estoy de acuerdo en que me regañes por esto, dices, híjole, ¿no? O sea, todo lo que yo busco en mis alumnos, lo he fomentado con mi hija de cierta manera, y entonces es bien difícil porque pues tú como mamá dices, oye, te estoy pidiendo que no, que esto, que el otro, que aquello, y ya cuando viene tu sentido pedagógico dices, no, a ver, ven, y me pongo a tu tamaño y te miro a los ojos, ¿sí? Y te pregunto el por qué, qué piensas, por qué lo hiciste y demás, y ahí te vuelve a salir el maestro. Pero está haciendo un berrinche, no te obedece y te lo quieres comer, porque te lo quieres comer. A besos. Sí, claro, ¿no? Y es así como de, ¡ay! ¿Qué hago? Porque o sea, porque también hemos estado del otro lado donde dices, no juzgo a los papás, pero también es como el de cuando no tenías hijos y juzgabas, ¿no? Porque cuando no tenías hijos, yo por lo menos decía, a ver, mamita, si no sabe cómo trabajar con su pequeño, acérquese conmigo. Yo le voy a decir cómo, ¿no? Porque creías que tenías todos los elementos. Hoy en día digo, no puedo, ¿no? O sea, y es bien difícil. Precisamente por eso comentaba que no obstante de que los docentes, ¿no? Para ocuparse de alguien, tienen que saber quiénes son, sus virtudes y limitaciones. Sus virtudes, valores, principios, ética, etcétera, etcétera. Me encantó esa parte de bajarse al nivel del niño. Me encantó como lo comenta la maestra Sisi, con relación a cómo poder establecer un tipo de comunicación muy a propósito de la situación, respetando el concepto, ¿no? Viene la siguiente pregunta, por supuesto, ¿no? Ya como para ir cerrando. Y seguramente esta pregunta va a mover a más de uno. No solamente se la compartimos a la maestra Ceci, también se la compartimos a todos en Informar, ¿no? Coméntenos. Coméntenlo, por favor, aquí en el espacio de aquí abajo. ¿Y tú, maestro? ¿Y tú, maestra? ¿Quieres que tus hijos sean docentes? Maestra Ceci. Pues a mí en lo particular me gusta mi profesión. Es mucho trabajo, ¿no? Lo comparto. Tengo una hermana que estudia administración y me ha visto y me dice, yo no podría ser maestra, yo no podría hacer todo lo que tú haces, ¿no? O sea, no, yo prefiero una oficina, cerrar y venir y estar tranquila en mi casa sin estar pensando, tengo que hacer una planeación, tengo que revisar esto, tengo que, ¿no? Pero creo que a muchos de nuestros hijos, por cómo nos ven trabajar, lo que hacemos, se van empapando de lo que vamos dando, pues muchos de ellos lo eligen. Sí me gustaría porque creo que es una profesión bonita, loable, ¿no? Si no, creo que es de las mejores profesiones. Creo que es la mejor de las profesiones. No estoy segura. Entonces, porque formamos seres humanos únicos, irrepetibles, y el amor verdadero que te dan es único, ¿no? Creo que eso nadie lo puede vivir en una oficina, ¿no? El llegar y que te sonrían o el llegar y que te digan estoy enojado,
y que te demuestren cómo pueden ser los sentimientos más allá de expresarlos en una palabra, que te lo demuestren, en lo particular a mí me llena, ¿no? Y día a día me hace ver por qué decidí y por qué desde chiquita quería ser maestra, ¿no? Entonces, pues a mí sí, yo no tengo inconveniente. Yo no podría ser administrador, Mm, no, ni contador, ni cosas no, de oficina encerrado. Qué padre, qué bonito que quieras que tu hija, tus hijas sean maestras. Eso habla de muchísimo amor a nuestra profesión. ¿Cuáles son los tiempos de una maestra? De una maestra con hijos, de una maestra que se sigue preparando, de una maestra con esposo, de una maestra con hijos, de una maestra con dos hijos. ¿Cuáles son los tiempos? pues en muy particular, los que van saliendo y cómo se van dando. Sí, no, la realidad. Y sí, muchos organizados, ¿no? O sea, sí, la realidad es que, por ejemplo, en ocasiones, fines de semana, sí, sí planeamos actividades, bueno, anteriormente, pues, de la pandemia, pues, de diversión, ¿no? Vamos a ir a una fiesta, vamos, porque al principio, pues, nos centrábamos mucho en actividades, pues, siendo recién casados o recién juntados, pues, era como más centrarnos en la familia, ¿no? Hay que hacer esto, hay que después con el tiempo pues te vas dando cuenta que también necesitan ese compartir, ¿no? De salir a fiestas, de dejar el quehacer, dejar hasta la planeación y estar en la madrugada haciéndola, ¿no? O levantarte a las 3 de la mañana a hacer una planeación porque no la terminaste y hay que entregarle el lunes, pero disfrutaste con tu familia ese pequeño momento, ¿no? Ese domingo, aunque sea solamente yendo al súper, pero estuvieron juntos, ¿no? Compartiendo. Entonces, y pues sí, en lo particular, sí, he ido determinando también parte de mi trabajo dependiendo de las necesidades. Al principio de una de mis pequeñas y ahorita también en función de las dos. Y creo que esta profesión te lo permite, ¿no? El salir un poquito temprano, de llevarla a natación o compartir la comida con ellas, es importante. Y hasta de llegar y dormirte, ¿no? Juntas o que te estén esperando, bueno, en mi caso, porque pues llego 9:30 de la noche de mi segundo turno, que te estén esperando para dormir, ¿no? Y por eso el tiempo es el que se hace, ¿no? Justo en el que me están esperando solo para dormir y dormir con ellas, ¿no? Entonces, Muy bien. Maestra Alison, ¿quieres comentar algo alrededor de esto? Yo no. yo amo mi profesión. Estoy enamorada de mi profesión. Quería ser maestra de preescolar desde que tengo 4 años, obviamente inspirada por mi maestra de preescolar. En mi familia no cabe mencionar que nadie es docente, nadie, ¿no? E inclusive cuando yo decía, voy a ser maestra, me decían, mejor sea otra cosa, ¿no? Pero no, la niña es terca y se fue por cumplir sus sueños, ¿no? Y fue lo más maravilloso que pude haber hecho en la vida. La verdad, yo no me imagino siendo otra cosa. No veo mi vida como secretaria, asistente, arquitecta, médico, o sea, no veo mi vida si no es en la docencia. Pero no me gustaría que mi hija fuera docente. La verdad, yo a Alison la amo por sobre todas las cosas. Y también creo que cuando creces en una familia de profesores y es como la tradición, porque muchos de nuestros compañeros pues tienen padres docentes, hermanos, tíos, y es como parte de la tradición, ¿no? Anteriormente pues era una profesión que pues era mientras te casabas, ¿no? Y pensaban que pues ser docente es lo más fácil, cuando no es así, ¿no? Como bien lo dice la maestra Ceci, es
una de las profesiones más bellas que puede existir, la que no te deja grandezas económicas, pero te llena el corazón, el alma, el espíritu, todo, todo. Te llena en todos los aspectos, todos los niños son maravillosos. Creo que los niños son un lingote de oro con el cual tú, docente, creas una nueva pieza todos los días, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, al ver o tener compañeros, hijos, hermanos en familia de docentes y que se inculca esto, también son niños que, bueno, profesores que están un poquito desenganchados, ¿no? Y tenemos apatía y es como el de, ay, no, pues yo soy maestro porque mi mamá era maestra, ¿no? Entonces, sinceramente a mí no me gustaría que fuera docente por profesión, por tradición. Si en algún momento yo le viera como toda esta garra, entusiasmo, amor al arte, porque esto es amor al arte nada más, tal vez podría pensarlo, pero mientras no, gracias, que sea otra cosa, menos maestro. Yo quiero compartirles que, en mi caso particular, gano mucho más de lo que había pensado ganar en mi vida. Es decir, la educación me paga más de lo que había pensado. Gano bastante bien, ¿no? Vénganse a trabajar a la educación, porque no solamente se reciben satisfacciones, también se recibe un sueldo, si no para irse a Dubái mañana, pero sí para irse a comer unas quesadillas cada fin de semana. Entonces, no quiero sonar así como sarcástico, pues, ¿no? Ni quiero ser como... decir que la educación no nos deja, todo lo contrario. Yo vivo bastante bien, me gusta mi estilo de vida, me gusta cómo disfruto lo que hago. Y me parece que la bendición más grande es hacer lo que nos gusta. Cuando atiendes más a tus alumnos que a tus hijos, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué dicen los hijos? Mamá, cuando atiendes más a tus alumnos que a tus hijos, que es el tema de hoy aquí en Informar, ¿sí? Maestra Ceci, maestra Alison. En mi caso particular, decían mis hijos, ¿no? Ya están más grandes, ¿no? Ustedes tienen hijos pequeñitos, los míos ya son mayores. Hoy dicen que es una cosa bellísima, que les encantaría haber tenido un profesor como yo, pero cuando eran chiquitos, no. Cuando eran chiquitos decían exactamente lo contrario. Decían, es que tú no me hablas como a tus alumnos. Entonces, eh, ¿qué pasa? Y vamos cerrando esto el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que este canal es para todos. Este canal, si quieres participar, si quieres que tengamos un tema aquí, que O quieres si que hablemos. quieren estar aquí también, Si ¿por quieres qué estar aquí no? también, escríbenos y por supuesto podemos escuchar porque esto se llama Desahogo de Maestros, un espacio para todos, para el desahogo socioemocional entre maestros. ¿Qué pasa entonces cuando entiendes más a tus alumnos que a tus hijos? ¿Qué pasa con los hijos? Silencio total. No, pues la mía sí también, lo dije al principio, es celosa, ¿no? De ese sentimiento, porque exactamente me lo ha dicho, así tal cual, ¿no? Porque a ella sí les dices mi amor y a mí ya no me dices mi amor. Yo sí te digo mi amor, pero no te das cuenta porque ya no me pones tanta atención, ¿no? O porque cambias tanto tu tono de voz cuando estás en la clase y por qué no me hablas así a mí también, ¿no? Y entiendo esa parte de que, pues si es mi niña, intento ahí ser la mamá amorosa, decirle, sí, mi amor, vente, ¿no? Y la maestra amorosa, ¿no? Pero hazme bonita esa letra. Entonces, sí compartes más, sí, la realidad es que estás más tiempo en, en las aulas con los niños que con tus propios hijos. Yo
con mi primera hija dije, no, yo no quiero que mi Valentina esté en el mismo lugar que yo porque quiero que ella se desenvuelva tal cual es, sin la presión de tener a su mamá ahí, y que ella vaya haciéndose y formándose conforme tiene su personalidad y tendrá sus propias decisiones, ¿no? Sin que influya a mamá. Esa fue mi decisión con mi primera hija, porque así me lo permitieron también las circunstancias, ¿no? Entonces la dejé en otra escuela muy y distinta a la mía, en donde las maestras pasan más tiempo con ella que yo, ¿no? Porque su horario era de 8 a 4 y yo de 4 a 7, porque a las 7 ya me iba a otra escuela. Entonces sí comparto más tiempo con otros pequeños que con la mía, ¿no? Eso es una realidad total. Y y sí da tristeza, sí, ¿no? Y en ocasiones decía, pues mejor me voy a pasar a primaria, porque yo creo que ahora sí podría agarrar, estar más cerca de mi hija, ¿no? En momentos, en todo momento en la escuela, pero pues creo que así también forma parte de la vida de muchos de los papás, ¿no? Están más tiempo con la maestra que con ellos mismos. Entonces, no sé si es un consuelo, pero el poco o mucho tiempo que tenga, intento tenerlo y disfrutarlo, ¿no? Con ella. Muchísimas gracias. Maestra Alison, ¿alguna pregunta que quieras hacer como para ir cerrando el día de hoy? Nuestro espacio, la sección desahogo de maestro. Queremos darle las gracias a la maestra Alma Cecilia por ser nuestra anfitriona no, nuestra invitada especial para el primer programa de desahogo de maestro. Y pues, maestra Alison, para concluir, algo que le quieras comentar a la maestra Ceci, preguntar. Pues mira, como tal una pregunta no tengo, nos ha compartido lo que pues nosotros hemos estado preguntando, ¿verdad? Nos ha estado compartiendo sus experiencias y pues yo solamente agradecerle porque como mamá maestra también necesitas saber que alguien más la pasa igual que tú, ¿no? Y como ella bien lo acaba de mencionar, a veces es muy triste porque pues los festivales, el Día de las Madres, ¿no? Tú te organizas, preparas un super festival para todas tus mamás, pero tu festival, ¿dónde queda? ¿No? Entonces, hay veces que el tiempo de tu trabajo con el tiempo de la escuela o actividades de tus pequeños, pues la verdad se juntan y pues sí, es bien sabido, ¿no? Que los hijos de las maestras, pues crecen de una manera autónoma por esta pequeña, pues falta de tiempo, ¿no? Porque estás brindando el tiempo a otros chiquitos cuando en casa tú tienes un pequeñito, ¿no? Que igual demanda de tu atención, de tu tiempo, de tu cariño. Y es bien fuerte, pues expresarlo, pero también es bien padre saber que no estás solo, que no eres la única mamá que en ocasiones dice, ya no puedo, porque o son mis alumnos o es mi familia también, ¿no? Y entonces, pues agradecerte que hayas compartido con nosotros tus experiencias, que hayas abierto tu corazón para nosotros y que estés aquí, pues fue una experiencia muy grata. Muchas gracias. Pero bueno, vamos a despedirnos el día de hoy. Maestra Alma Cecilia Martínez Álvarez, licenciada en Pedagogía, licenciada en Educación Preescolar, licenciada de la vida. ¿No? Y que por supuesto no solamente es mamá, también es maestra de doble turno, es esposa,
es hermana, y tenemos tantos roles, seguimos siendo seres humanos, eso no nos hace cada tiempo, ¿no? Papás, mamás, o quien lo vea, por favor, déjenos un comentario, por supuesto que vamos a hacerles llegar, ¿no? Si alguno quiere consultar, aquí abajo también vamos a dejar los links de los libros de Rosy Barocio, Disciplina con Amor, de Augusto Curi, de Padres Brillantes, Maestros Fascinantes, y de Christopher Day, por supuesto, de Pasión por Enseñar. Agradecemos, por supuesto, a la Universidad Pedagógica por darnos la oportunidad también de tener docentes, profesores, profesionales tan comprometidos y tan llenos de este elemento que se llama pasión. Pasión por enseñar, en palabras de Christopher Day. Y recuerden, la enseñanza constituye un trabajo emocional y no solo intelectual. Nos seguimos viendo, maestra, muchísimas gracias. A mi compañera en la conducción, la maestra Alison Grimaldi, y por supuesto a todos en Informar, siempre un abrazo y hashtag nos abrazamos pronto. Pandemia. Al contrario, pronto. muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por platicar entre amigos. Fue una experiencia enriquecedora, placentera, y por supuesto tendremos seguramente un tema distinto y nuevamente será invitada para que nos acompañes en este programa Informar, ¿no? Donde la pregunta de los 10,000 es ¿y tú estás in? ¿Qué significa tú? ¿Estás comprometido con este proceso formativo? Muchas gracias a todos. Gracias de nueva cuenta, Alma Cecilia Martínez Álvarez. Muchísimas gracias por toda la labor y compromiso. Maestra Alison, te dejo que despidas nuestro programa el día de hoy. Esta sección de Informar que se llama Desahogo de Maestro. No olviden suscribirse, compartir, darle like y sobre todo dejar sus comentarios de qué es lo que les gustaría escuchar en otras sesiones. Nos vemos. Y bueno, nos abrazamos pronto.